Bienvenidos, benditos hermanos en Cristo Jesús, a una enseñanza más, la enseñanza número 8. Bienvenidos a todos mis hermanos, a todos los suscriptores, a todos los seguidores, que Dios está permitiendo esta bendita enseñanza en México, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en Brasil y en todo lugar donde Dios permita que esta bendita palabra llegue. Que la bendita presencia de Dios, bendito pueblo de Dios, y la bendita presencia de Cristo, para que la gracia y la paz estén con todos ustedes y podamos tener acceso a esta bendita riqueza, que es su bendita palabra, y mediante su bendita presencia poder discernir y entender este bendito lenguaje a todos los que venimos con temor reverente, con hambre y con sed de justicia. Así que me pongo a sus pies y seguimos con Hechos 2, 46 vimos y vamos a profundizar el 47. En el 46 ya vimos el poder de Dios, de un cuerpo, de lo que vino a ser la presencia de Dios en una familia, de perseverar unánimes, y que esto nos trae la alegría, esto nos quita el temor, el sufrimiento que hay en el mundo, nos trae el gozo, nos trae la alegría, y con sencillez de corazón, porque de igual manera la bendita presencia de Dios, a los que la tenemos, primeramente tuvo que dar un fruto de que la bendita palabra de Dios y todo lo que me permitió Dios en su momento, antes de conocer a Dios, y también en mi discipulado, me enseñó a que yo no soy nadie, a que yo no soy nada, a que yo soy estopa al fuego, el que soy tamo al viento. Entonces me enseñó la humildad, me enseñó a ser pobre de espíritu, y me quitó la altivez, la soberbia, me quitó el orgullo, me quitó el sentirme superior a cualquiera, y con sencillez, ahora sí que me bajó, me humilló, para que con sencillez, con todos mis hermanos en Cristo Jesús, sabiendo que son llamados y escogidos por Dios, no hubiese diferencia entre ninguno, por juzgar su físico, por juzgar su economía, por juzgar a su familia, sino que el que tiene el Espíritu Santo nos une, y es un fruto que nos hace estar con sencillez, teniendo una igualdad, todos. Dice, alabando a Dios, en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, todos los que estamos en el campo, todos los que estamos alabando, adorando a Dios, que la palabra alabar, la palabra adoración viene en conjunto en hacer no nada más el cántico, no nada más en alabarle con las alabanzas, sino viene en una profundidad de practicar todos sus mandamientos. La palabra alabar o adoración es inclinar nuestros corazones a la piedad, inclinar nuestros corazones a servirle a Dios. Entonces, todos estos que permanecían juntos alababan a Dios, eran obedientes y teniendo favor con todo el pueblo. Dios nos dice que pongamos nuestros dones en provecho común, y recuerde, el favor de tener a un hermano que me ame, que verdaderamente me vea como un hermano y como una familia, no con hipocresía, sino con verdadero amor, es porque tiene el Espíritu Santo, es porque tiene a Dios. Recordemos que toda la gloria es para Dios, y que este fruto solamente es posible en este nuevo pacto, no en el primero, sino en este nuevo pacto, en el cual vino la presencia de Dios, vino la gracia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjense bien, a los que habían de ser salvos. Porque también Dios puede añadir a las iglesias paganas, a las iglesias que no están conforme el camino y conforme al pacto de Dios, puede añadir, sí,
manda a toda la gente incrédula, manda a toda la gente que no creyó, manda a los que ya están predestinados para no ser salvos. Pero en una iglesia verdadera, en donde Dios conoce que hay temor, que verdaderamente se está guardando el pacto, bueno, Dios manda a los corazones que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia. Y yo hago una pausa aquí porque le doy testimonio, bendito pueblo de Dios, que aquí, desde que yo he sido representante, jamás en la congregación, que Dios me ha permitido desde hace 15 años que tengo de servicio hasta la fecha, nunca han sido más de 70 personas las que he tenido. Y ahorita son menos. Pero estamos en la apostasía. Ahorita, como dice la palabra, ¿verdad? Y profetiza la llegada de Cristo. Dice, hallará fe el Hijo de Dios cuando venga. Así está escrito. Que antes de que llegara Cristo, los tiempos tenían que estar como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé. Comían, bebían y cada quien hacía lo que quería. Estaba lleno de maldad. Así está profetizado, bendito hermano y bendita hermana. Así que hoy, sí, gracias a Dios, nos ha añadido pocos corazones que en este siglo, que en este tiempo han creído y que tienen hambre y sed de justicia y que Dios sabe y manda a donde está la verdad. Dios es un Dios fiel. Nadie va a poder excusarse con Dios y decir, Señor, pero yo estuve en una iglesia impía, estuve en una iglesia donde no estuvo la verdad, Señor, yo no tengo la culpa. Le va a decir, yo te mandé a esa iglesia porque desde un principio te mandé la verdad, te mandé el pacto de la cruz, te mandé la palabra de Cristo y se te hizo dura la palabra y te fuiste a que te rascaran el oído, te fuiste a que te engañaran. Entonces, no va a haber pretexto, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, vuelvo a repetir, Dios sigue añadiendo en estos últimos tiempos, no nada más hablo de su servidor, yo sé que hay más servidores, yo sé que no soy el único, pero son pocos los que hay en el planeta Tierra con temor y reverencia a Dios y a Cristo Jesús. Entonces, Él nos añade. Yo por eso cada vez compruebo, cada día compruebo más y más que ya viene Cristo, porque ya no hay quien quiera escuchar, ya no hay quien quiera la verdadera doctrina, el verdadero camino, ya no hay quien quiera. Aman las tinieblas. Ya se están cumpliendo las profecías, pero bueno, en este tiempo, bendito hermano y bendita hermana, añadí a Dios a los corazones verdaderos y iba creciendo. Porque cuando Dios sabe que hay un siervo sano, una iglesia sana, dice Dios y Cristo, hijo, allá, porque allá hay maldad, porque allá hay apostasía. Vamos a mandaros a tal lado. Y añadía a los que habían de ser, fíjese bien, a los que habían de ser salvos de esta perversa generación. Bueno, vamos a empezar a ver entonces, bendito hermano, en el 3, el poder que Cristo Jesús les delegó de hacer milagros. Ya vimos la lengua de fuego, ya vimos el denuedo con que habló Pedro, ya vimos cómo se convencía y se iban añadiendo, ya vimos el fruto también de los que iban creyendo, el fruto que tenían, la familia, la unión. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que vaya meditando y vaya viendo cuál es la verdad. Dice en el 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Quiero decirle algo muy importante, porque si la bendita palabra nos dice que permanecían juntos y que ahí enseñaban la palabra, recuerde, bendito hermano, un apóstol no tenía o no podía quedarse establecido en un lugar. Un apóstol como Pedro, como Pablo, recordemos que ya hemos visto que ese don es ir siempre a donde no se ha predicado a nuestro Señor Jesucristo y ganar por medio del Espíritu y por medio del Evangelio y del don que Dios les dio, ganar a esa gente
y después establecer pastores y establecer, recordemos que eran 12, pero de igual manera, acuérdense cuántos recibieron la lengua de fuego y cuántos estaban en el aposento alto. Habían más de 120 que habían seguido a Cristo desde un principio. No todos eran apóstoles, pero sí todos recibieron lengua de fuego para un ministerio. Ahora, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, entraba siempre a los templos donde estaban los judíos, donde estaban los de la circuncisión. Y siempre trataba, como alguna ocasión dijo Pablo, dice Pablo, yo preferiría ser anatema por mi pueblo, por los que son de mi carne, por los que son de mi parentela, porque no quieren creer. En Romanos viene eso. Entonces, claro que estos tenían la presencia de Dios y hacían la labor de ir a convencer por medio de Dios y predicar a todos los que iban al templo, que era puro judío de la circuncisión. Solo vamos a ver en todo el libro de los Hechos con Pedro y con Pablo, sobre todo con Pablo más adelante, porque a Pablo se le encomendó el ministerio de ir a los gentiles y a Pedro de quedarse con los judíos. Más sin embargo, Pablo, cada que tenía oportunidad y iba a alguna ciudad, siempre se metía a los templos, porque vamos a ver también que los judíos se empezaron a esparcir y empezaron a tener templos también en varias partes. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y cuando dice que subían, también es muy importante pues meditar en cada palabra, porque el templo, el principal, que estaba en el monte, en Jerusalén, estaba arriba, siempre representando Dios una enseñanza simbólica, una enseñanza con parábolas, porque de igual manera hoy el templo de Dios no está en el planeta Tierra, no está aquí abajo. Hoy el templo de Dios, que es la iglesia, somos de arriba, estamos en la cruz, estamos en un monte. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios, todo esto que permitió de la construcción del templo en el monte, todo tiene simbolismo como enseñanza a los que verdaderamente le piden y le ruegan a Dios y buscan para tener el conocimiento y practicar la palabra. Entonces, subían, esto quiere decir que iban a Jerusalén, al templo en donde los judíos todavía practicaban el pacto del Antiguo Testamento. Entonces, subían a la hora novena, que sabemos que la hora novena es temprano, era a las 12 del día, creo, 6, 7, 8, 9, sí, o 9 de la mañana, a la hora novena, subían a adorar a Dios, al templo, a la hora novena de la oración que ellos tenían. Dice, y era traído al templo todos los días un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y perdón, no es el templo de Jerusalén, era otro templo que estaba arriba, llamada La Hermosa. Recordemos que en ese tiempo, hermano y hermana, habían muchos templos. El principal era el de Jerusalén, que estaba en un monte, eso sí. Pero también aquí este templo estaba en una parte de arriba, llamada La Hermosa. Ahora, este hombre que había nacido cojo de nacimiento, día con día lo ponían a la puerta para pedir limosna, para mendigar. Pero toda la bendita palabra de Dios tiene un conocimiento como parábolas, con ejemplos terrenales, para un conocimiento, no como una historia, sino para un conocimiento. ¿Por qué? Recordemos que ayer, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos dio una enseñanza de que por qué Cristo Jesús y los primeros apóstoles a los judíos se les hacían milagros, mas no a los gentiles, no a los que iban a creer por fe, sino por un judío. Físicos, milagros físicos, que
ya vimos que Dios es justo y que este pueblo que estuvo en el primer pacto, que no fue, que no recibió las promesas del Espíritu Santo y Dios lo preparó, era justo que Dios primeramente viniera a su pueblo, a los que escogió para preparar la llegada de Cristo Jesús y mostrara milagros físicos para que creyeran. Y Dios es justo, porque Cristo Jesús, vuelvo a repetir, ayer le tomé una cita y la vuelvo a repetir. Cristo Jesús hacía milagros y dijo, si esto lo hubieran visto en Sodoma y en Gomorra, estos milagros que yo estoy haciendo, tiempo hubiera sido que se hubieran arrepentido. De igual manera, Cristo Jesús, hablando de nosotros, dijo, bienaventurado el que va a creer sin ver. Entonces, ¿era justo y es justo Dios? Claro que sí es justo, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, los apóstoles, estos eran judíos, era pura gente judía, pura gente de la circuncisión, que estaban en el templo y en el primer pacto, y Dios va a permitir un milagro por medio de Pablo, que ahorita lo vamos a ver, y que también tiene enseñanza para nosotros. Porque de cierta manera, yo, su servidor, nací cojo, nací ciego, nací sordo, nací mudo, nací muerto. Simbólicamente, mudo, porque no hablaba el lenguaje de Dios. Ciego, porque no veía más que las cosas corruptas y que van a desaparecer. Sordo, porque no podía escuchar este lenguaje. Cojo, porque no caminaba el camino de Cristo, que es hacia arriba, y estaba en el mundo. Inválido, porque no podía caminar, como lo vimos ayer. Entonces, la bendita palabra es profética. Siempre los ejemplos y las enseñanzas que deja Dios, dice, mediten de día y de noche, mediten, no lea la Biblia en un año, como muchas veces dice, no, hermano y hermana, más bien sea santo, tenga temor y medite y pídele a Dios revelación antes de pasar otro capítulo, antes de pasar otro evangelio, antes de pasar otra enseñanza. Entonces, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo mendigando, porque de igual manera nosotros éramos miserables, mendigos. Dios tuvo misericordia de todos nosotros cuando estábamos muertos. Dice, a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Y vamos a ver aquí, porque pues nosotros también, bendito hermano y bendita hermana, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos ciegos, pues siempre rogábamos, siempre trabajábamos por las cosas que perecen, por lo material, por lo que da la obra del mundo, que son casas, que es, pues ahora sí que yo nada más me preocupaba por el vestir, por el comer y por el vivir bien. Esa era mi vida cuando era corto de vista. No podía ver más allá. No me preocupaba por la eternidad, por las cosas espirituales, sino que estaba muerto. Únicamente mendigaba, trabajando, rogando muchas veces que me dieran un trabajo, estudiando para tener cosas temporales. Entonces rogaba. Ahora, es muy importante esto, ¿verdad? Que vamos a ver aquí. Dice en el 4, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ha de haber dicho el cojo, wow, me van a dar una moneda de oro, un talento, un denario ya, a final de cuentas, ¿no? Mírame a los ojos. Ahora, dice, entonces él les estuvo atentos esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret,
levántate y camina. Pongamos atención, bendito hermano y bendita hermana, a todos mis hermanos en Cristo Jesús que están dando un seguimiento, meditemos. Imagínense un apóstol sin dinero. Había caminado con Cristo 3 años y medio. Habían tenido la caja de las limosnas y Pedro no llevaba en su bolsa ni plata ni oro. ¿Por qué? Pedro no podía mentir, ¿eh? Sí, era un apóstol, ¿sí? Y no traía dinero. De hecho, hay un versículo bíblico en donde cuando Cristo Jesús en el discipulado los manda de 2 en 2 a dar el evangelio, les dice: no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven nada, porque son dignos de que cuando entren en una casa les den. Ahora, es muy importante porque hoy los falsos apóstoles, los falsos representantes, tienen dinero, tienen oro, tienen plata, tienen casas, tienen todo, pero no tienen el poder que vamos a ver aquí. No tienen el poder para levantar a un tullido. No hablo físicamente, sino espiritualmente. No tienen el poder para sanar a un ciego. No tienen el poder para sanar a un sordo. No tienen el poder para levantar a una persona paralítica. No tienen el poder para resucitar a los muertos por medio del Evangelio y del bautizo. Porque estamos hablando espiritualmente. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, mi hijo, algunas hermanas que están aquí, cuando yo las conocí, estaban sordas, estaban ciegas, estaban mudas, estaban muertas, estaban paralíticas, y hoy llevan el Evangelio, hoy pueden caminar. Recordemos que aquí la palabra en hebreos, los que han dado un seguimiento, dice la palabra que el Antiguo Testamento y la palabra se acomoda a lo espiritual, que lo que iba a venir era una sombra, y que el que tiene discernimiento, el que Dios le toca el corazón, tiene el discernimiento, y no nada más. Lo que le estoy diciendo concuerda con una cita bíblica, sino concuerda con toda la bendita palabra de Dios. Recuerde que ayer le decía, cuando Jesús dijo: ven estos milagros, que los discípulos se maravillaban. Cuando Cristo sanaba a alguien, ¿qué les dijo? Ustedes van a hacer más grandes prodigios y maravillas que yo, refiriéndose a lo espiritual. Claro, Cristo Jesús y Dios son los que las hacen por medio de nosotros. Entonces, ¿qué es mejor, bendito hermano y bendita hermana? Que yo vaya con alguien del mundo y le lleve cobijas, le lleve dinero y le lleve una despensa, o le lleve el Evangelio para que pueda caminar, para que pueda ser un ser espiritual, para que pueda tener el perdón de los pecados y por añadidura le venga lo que necesita para la vida, como ya vimos, que los cristianos que se añadían no tenían necesidad, porque Dios los proveía, y al que proveía más lo ponía al que tenía menos, y así Dios en todo momento jamás los abandonó. Entonces, hoy no, hoy las congregaciones dan trabajos, oran para que tengan dinero, oran para que tengan casas, etcétera, pero menos para que puedan estar en la obra de Dios, espiritualmente hablando. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, como le decía yo ayer, yo estoy en una silla de ruedas, no puedo caminar, pero ¿qué cree? La mayoría de los cristianos verdaderamente en la realidad están inválidos. Y me da tristeza, porque yo camino espiritualmente, porque yo espiritualmente estoy sano, porque esto va a regresar al polvo algún día.
Porque la verdadera libertad y la verdadera sanidad viene en el corazón. Porque esto no me impide de que la palabra esté presa. No me impide ver las cosas y las señales del cielo. No me impide escuchar la palabra de Dios. Así que estamos hablando de cuerpo y de espíritu, del alma. El doctor de doctores viene a sanar corazones. Codicia, avaricia, enfermedad, pecado. El doctor de doctores. Bien, entonces a esto se refiere. Y ya le dije, bendito hermano, meditemos, Un apóstol que dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo también. Yo voy a orar por todos ustedes y oro por todos ustedes para que no vayan a una congregación en donde les hablen de oro, de plata, de dinero. No, sino que verdaderamente ese representante tenga el poder de Dios para levantar a tullidos. Levántate y camina en el nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda. Y recuerde que la bendita palabra siempre nos enseña que todo lo que pidamos, Dios nos ha dejado un mediador. No se puede pedir nada si no es mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo estableció Dios así? Porque recuerde que el que subió arriba, el sumo sacerdote, el que está intercediendo por nosotros, es Cristo Jesús, y nadie puede rogarle al Padre ni interceder por usted más que Cristo Jesús, que entró al lugar santísimo con su sangre para poder abogar por nosotros. Por eso, todo es en el nombre de Jesús, porque el poder viene de Dios y la rogativa viene del Señor cuando nosotros estamos trabajando verdaderamente en su obra. Dice en el versículo 7, y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Recordemos también que la diestra siempre tiene simbolismo. Tomándole por la mano derecha. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando nosotros llegamos con el Evangelio, llegamos con el poder de Dios, llegamos con la diestra. Recordemos que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros, es el Espíritu Santo. Ahora, cuando verdaderamente es el poder de Dios, fíjese bien, le levantó, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Alabado sea Dios. De igual manera, a mí muchos me podrán cuestionar. Y hermano, ¿por qué ustedes no lo han levantado? ¿Por qué no lo afirman? Recordemos, primeramente esto era una sombra. Espero que vaya entendiendo. Porque si yo entendiera la palabra carnalmente, ya hubiera tirado la cruz y hubiera dicho, Dios no es parejo. Dios, ¿por qué me mandó esto? Si yo no he pecado. Entonces, hay que entender la palabra espiritualmente, bendito hermano y bendita hermana. Claro, yo le dije, y le nombro, Dios puede mandarle una prueba a usted. Porque Dios nos prueba en todo. Y más a los que van teniendo un crecimiento espiritual, viene más y más la prueba. Pablo, usted lee el libro de los Gálatas, y Pablo tuvo una prueba de enfermedad en sus ojos. Cuando a los Gálatas los exhorta y les dice, me maravilla, ¿qué pasó con ustedes? Porque cuando yo llegué a ustedes y tenía una prueba en mis ojos, si hubieran podido, me hubieran dado sus ojos ustedes, se hubieran sacado sus ojos y me los hubieran dado. Y también Timoteo, ¿qué le dijo Pablo o Dios en las cartas? Timoteo, toma no nada más agua, sino también toma vino por tus frecuentes enfermedades del estómago. Entonces, hay muchas citas bíblicas, hermano, y Timoteo era un diácono, Pablo era un siervo de Dios. Entonces, vamos, yo vuelvo a repetir, acomodando lo espiritual, está hablando todo esto como una sombra de lo que iba a venir espiritualmente. Ya le dije también ayer, yo no estoy en contra de que Dios pueda levantarme de la silla de ruedas, que pueda sanar un cáncer, yo no estoy. Hay, de hecho, una cita bíblica que yo le toqué, ¿verdad? Que dice que cuando veamos a alguien enfermo, pidamos y impongamos manos,
lo unjamos con el aceite y pidamos por esa enfermedad carnal. Sí se puede, cuando no es una prueba, cuando Dios lo permite. Pero estamos aquí hablando principalmente del primer pacto que era en carne, del primer pacto que fue terrenal y del segundo pacto que viene a sanarnos del corazón y espiritualmente. Dice, se le afirmaron los pies y los tobillos. Entonces, ¿qué es que a mí se me afirmen los pies y los tobillos? Bienaventurados. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Recordemos que se me afirmen los tobillos y los pies es como el primer pueblo que de igual manera como una sombra caminó 40 años en el desierto sin que se les desgastara las sandalias que llevaban. 40 años sin que se les desgastara la ropa que vestían y las sandalias que llevaban en el desierto. Representando como una sombra de lo que iba a venir, que la ropa de adentro, que es la del sacerdote, del Espíritu Santo, la ropa que me vino a vestir Cristo y Dios, y los zapatos el calzado que me puso cuando me afirmé los pies y los tobillos, nunca se van a desgastar mientras yo tenga fe y mientras yo esté en la cruz. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Bien, vamos a meditar en esto, bendito hermano y bendita hermana. Yo hoy veo muchísimos representantes y cristianos que son millonarios, pero sus rostros reflejan dolor, reflejan amargura en sus rostros. Yo le digo algo, ¿qué me podría hacer? Ahora me voy a poner de ejemplo, si yo estuviera en la carne, ¿qué me podría hacer más feliz si a mí el doctor me hubiera dictaminado invalidez y que nunca iba a poder caminar ya y para siempre iba a estar en la silla de ruedas y que se me iban a cortar los pies? ¿Qué me hubiera hecho más feliz a mí? ¿Recibir una herencia de 5 millones de pesos? ¿O que pudiera yo caminar? Pues yo le digo, por lo menos a mí, estando en el mundo, me hubiera hecho más feliz que el dinero, el poder caminar y que me sanaran. Entonces, de igual manera aquí, bendito hermano, el doctor de doctores, que es Cristo Jesús, que viene a sanarnos el corazón, yo le digo algo, yo salto de júbilo. Para eso es también la alabanza de los cánticos, porque el cántico y la verdadera alabanza es un júbilo cuando experimentamos la sanidad, cuando experimentamos la libertad, cuando experimentamos un corazón puesto por Dios de carne y que haya quitado el enfermo y experimentamos sanidad, saltamos de júbilo. Y como dice la alabanza, remolineando, remolineando, alabaré el nombre de Jehová, y con ánimo, saltando, con júbilo. Y fíjese bien, y entró con ellos, porque de igual manera, ya no se separó. Fue otro, Dios los puede ganar de muchas maneras. Entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Porque la verdadera alabanza que puede venir, bendito hermano y bendita hermana, de una ovejita, es cuando verdaderamente ha experimentado el cambio, la sanación, ya sea que Dios le haya quitado un corazón de avaricia, de codicia, de altivez, de soberbia, y que, como dice también la palabra, ¿no? Porque afirmar los tobillos y hoy dar la palabra, como dice la alabanza. Nunca creí predicar el evangelio, pues era yo pecador
Y hoy sirvo a Cristo, Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Y ahí está, afirmar los pies, afirmar los tobillos, alabar, glorificar, saltar. Nunca creí predicar el evangelio, pues antes estaba yo tullido, antes era yo pecador, antes estaba inservible. Para eso se me levantó de los muertos. Bien, entonces alabar a Dios es cuando experimentamos por fe una sanación, una libertad, cuando experimentamos el camino de Dios. Entonces hay júbilo, entonces hay gozo, no en el dinero, no en el engaño, no en el mundo. Ahí hay aplausos, hay lágrimas, pero no son como testimonio de haber experimentado la verdadera libertad y la verdadera sanación. Bueno, dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Toda la gente que estaba dentro y que acostumbraba a ir al templo, todos esos judíos reconocían, porque desde hace mucho tiempo lo llevaban, y reconocían que era el que estaba ahí. Dice la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bueno, mire, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante saber que la manifestación de Dios siempre, para poder creer, viene acompañada de su presencia y de su poder. Le explico. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Faraón, le dijo a Moisés, ve, porque tú vas a ser el instrumento de sacar a este pueblo. Y Moisés dijo, Señor, ¿cómo yo siendo un hombre voy a sacar a este pueblo? Total, sabemos la historia, pero fíjese bien lo que le dijo Dios. Y yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. ¿Cómo? Se contradice. Bueno, ahorita le voy a explicar. Se contradice, ¿va? Lo voy a poner en libertad, pero voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Para qué lo endureció Dios? Para que el pueblo pudiera ver el poder de Dios, su diestra contra un rey que era intocable, que era un jerarca en aquel entonces, alrededor de todas las naciones, y que nadie lo había podido vencer. Y que cómo dejó a Egipto totalmente en ruinas y llorando, devastado. Entonces, Dios siempre ha querido mostrar su poder para creer. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy, muchas veces, gente que a mí me conoció para poder entender esto, y que ahora estoy aquí, dicen, ¿qué no era el borrachín de fin de semana? ¿No era el alcoholiquito ese que hacía fiestas y que era altivo, que usaba cadenas de oro y esclavas y que se sentía como rey? Y ahora sí es, la misma cara, vive en la misma casa, pero ahora puede caminar, ahora ha sido transformado. Recuerde también, la bendita palabra de Dios dice que si no podemos ganar a alguien por medio del Evangelio, lo ganemos mostrando el poder de Dios de una transformación. Alabados a Dios. Ojalá vayamos entendiendo las maravillas de Dios. Y entonces, yo también, bendito hermano y bendita hermana, y algún hermano, ¿verdad?, que se dé cuenta de alguien que haya conocido y que ahora pueda caminar, que ahora pueda hablar, que ahora pueda estar en la cruz, que ahora sea una nueva criatura, pues claro que los que son mansos, los que son humildes, ¿a quién le van a dar gloria? A Dios.
Dice entonces, ¿verdad? Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro por el poder de Dios y espanto por lo que había sucedido. Voy a explicar esto de espanto, hermano y hermana, porque, bien, tiene también revelación. Alguna ocasión, Cristo Jesús, cuando los discípulos iban de un lugar a otro en una barca, y que era de noche, y que vieron a Cristo Jesús caminar en el mar, dice que se espantaron porque pensaban que era un fantasma. Y yo le digo algo, cuando el poder de Dios se manifiesta en un siervo que puede caminar en el mar y que puede estar en la cruz, muchos de los pecadores nos dicen que estamos muertos, que apestamos, que parecemos que estamos en un convento. Piensan que somos fantasmas cuando morimos al mundo, cuando nos alejamos de toda esa vida, que para ellos es vida y para nosotros es muerte, y que ellos no pueden comprender. Entonces, muchos se espantan, porque todo tiene sabiduría. Bendito hermano y bendita hermana, hablando del tema de la cruz, como dijo Pablo, porque nosotros predicamos a Cristo Jesús crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, pero poder de Dios para los que creen. Entonces, muchos se espantan, como cuando Jesús les decía, el que no coma de mi carne y bebe de mi sangre, que decían, tú eres esa palabra, ¿quién podrá aguantarla? Entonces, muchos, bendito hermano y bendita hermana, cuando ven a alguien que Dios transformó, bendito y alabado el que le da gloria a Dios. Pero muchos también se espantan. Bien, dice en el 11, ahora, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora recordemos, esto que permitió Dios en su momento fue para ganar a judíos de la circuncisión. Recuerde que Pedro ya había ganado en el primer discurso a muchos cuando se acercaron judíos piadosos. La primera vez que predicó Pedro. Ahora, vemos cómo Dios permitió una curación física en el momento, física, porque ya le dije que el favor de Dios con el primer pueblo era mostrar cosas todavía físicas, hoy a nosotros espirituales, como le acabo yo de explicar, porque hoy la espiritualidad es ver una nueva criatura sanada, sin odio, sin rencor, sin avaricia, sin codicia, con bondad y inclinado a amar a Dios y al prójimo. Pero aquí lo permitió Dios. Ahora, todo el pueblo atónito se maravilló. Entonces, sabían que Juan y Pedro y Juan, habían sido los instrumentos para sanar. Entonces, fueron y lo siguieron. Entonces, fíjense bien, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, asidos que no los dejaban ir, y el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, maravillado, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Recordemos que habían pórticos en el templo. Dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? En esta cita bíblica, bendito hermano y bendita hermana, vamos a aprender también mucho de los falsos maestros, de la hipocresía que hay hoy
y del verdadero fruto de Dios. Porque hoy, cuando alguien hace, entre comillas, un milagro, hoy los apóstoles, hoy los pastores se dejan aplaudir y se dejan dar gloria y usurpan el lugar de Cristo Jesús, dejándose adorar por la gente. Es muy importante meditar en esta bendita palabra. Y primero, escuchemos lo que dice. Respondiendo Pedro dijo, varones israelitas. Entonces, aquí estamos fortaleciendo que era puro judío. ¿Por qué se maravillan de esto? Ahora, claro que dice, si escrito estaba, si Cristo Jesús vino a decirnos que los muertos iban a ser resucitados, que los paralíticos iban a caminar, que los ciegos iban a ver, que venía el nuevo pacto de poder. ¿Por qué se maravillan si escrito está? Pero fíjese bien lo que dice. De esto, ¿o por qué ponen los ojos en nosotros? Y aquí está la humildad. Aquí está el no dejarse reconocer. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, con Pablo también, usted lo vamos a ver más adelante. Le voy adelantando. Hay una cita bíblica también en donde llegan a hacer un milagro de curación y los quieren hacer dioses ahí en ese momento. Y se desgarran sus vestimentas y dicen, no, nosotros no somos dioses. Y los querían adorar. Imagínense nada más, bendito hermano y bendita hermana, un instrumento del diablo hubiera agarrado la ocasión ahí para pedirles dinero. Para decirles, sí, esto es de Dios, y el que no diezme, el que no dé, el que no ofrende, y no va a tener la bendición, y va a tener, hubieran ahí transquiversado. Y las ovejitas, como estaban atónitos, y estaban maravillados, créame, que hubieran dado todo. Pero no. Aquí Pedro tenía el Espíritu Santo. Aquí Pedro estaba enfocado a darle gloria a Dios. A dar un testimonio y a mostrarle a Dios el ser pobre de espíritu, el enseñar que nada más era un instrumento él. Por eso dice, fíjate, ¿o por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad es ser obediente totalmente a Dios, hubiésemos hecho andar a este? Ahora dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora, pongamos atención. Pedro, ¿qué está aprovechando cuando están atónitos? ¿Qué está aprovechando cuando Dios le ayudó a levantar a un tullido? ¿Qué está aprovechando? Está aprovechando de dar testimonio del Evangelio, de dar testimonio de Jesús. Como, vuelvo a repetir, recuerde lo que dijo Jesús. Y cuando venga el Espíritu, de verdad, Él dará testimonio de mí. Y aquí estamos viendo una profecía que se cumple, de no enaltecerse nosotros, porque hoy yo conozco, ¿verdad?, a los escatólogos, a los doctores de la ley, a los que se jactan y salen en las congregaciones como pavorreales, ¿verdad? Y se dejan aplaudir y todo. Pobrecitos, hermano y hermana, porque no dice la palabra que nadie era digno, que nadie se salvó por obras, ni Pedro, ni Pablo, nadie. Por eso dice, ¿creen que por mi piedad o creen que por mí vino este poder? No, señores. Ahora, vea también, vamos a meditar en este versículo 13, porque también está dando una enseñanza y un testimonio muy grande aquí. Ponga atención, fíjese lo que dice. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y el Dios de nuestros padres. No dice el Dios que fue de Abraham, no dice
el Dios que fue de Jacob, no dice el Dios que fue de Isaac y el Dios que fue de nuestros padres. No. Quiero que sepa que aquí la enseñanza al que medita es que Dios no es un Dios de muertos. Alguna ocasión le voy a concordar. Alguna ocasión enseñaba también la palabra en algún versículo, hablando de la resurrección y dando una enseñanza de la resurrección, creo que a los escribas. Jesús dijo, entonces, Dios no es Dios de muertos, ¿por qué? Porque entonces en la Biblia le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Sigue siendo el Dios de ellos, hasta la fecha y hasta hoy, porque ellos están dormidos nada más. Y todos los padres que fueron obedientes en el primer pacto a Dios. Por eso hay mucha sabiduría aquí. Está hablando de la resurrección, está hablando de que Dios no es un Dios de muertos. Por eso dice el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Aquí ya está hablando otra vez de la resurrección. Ha glorificado ha levantado de los muertos a su Hijo, a quienes ustedes mataron. Recuerda que ya también vimos cómo Pablo en el primer discurso también les mostró y cómo la lengua de fuego da testimonio, ¿verdad? El Padre lo ha glorificado a Hijo Jesús y lo ha hecho rey. Lo levantó de los muertos y lo glorificó y lo hizo rey de reyes. Dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Otro versículo bíblico, siempre, para enseñar que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento, ¿cuántos versículos llevamos? A los que han dado un seguimiento, de muchísimos, para no tener ninguna duda. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Fíjese bien, fíjese bien. Cuando Cristo Jesús, Pilato, que no quería nada, él no quería nada que ver con dar la orden de matar a Cristo por el sueño que había tenido su esposa y por el temor que tenía también. ¿Sí? Él dijo, y todavía dijo, y puso a Barrabás y a Cristo, porque anualmente en las fiestas de la Pascua siempre se hacía eso políticamente, porque el primer pueblo y la política tenían una amistad, como hoy también los falsos cristianos y la política tienen una comunión. Bueno, no me voy a meter ahorita en esto, pero Pilatos, recordemos que dijo, ¿a quién quieren que suelte? Y no, suelta a Barrabás. Y luego decían, pero este es su rey. No, nosotros tenemos un rey, el César. Y era toda la multitud de judíos, todos los que habían estado cuando Cristo Jesús subía y decían, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Todos aquellos, multitudes que llevaban enfermos en su momento, todos ellos que seguían a Cristo y que vieron la multiplicación en el monte, todos ellos son a los que se les estaba predicando aquí, a todos los judíos que negaron a Cristo Jesús. ¿Por qué lo negaron? Recuerde que a Cristo Jesús lo siguieron mucho, pero pocos fueron seguidores. Porque cuando Jesús les hablaba de la cruz, les hablaba de comer de su sangre, de comer de su carne y de beber de su sangre, y les hablaba del pacto, la mayoría se iba. Entonces dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, ya le dije cómo lo negaron. No, nosotros no tenemos más que un rey, el César, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Porque Pilato lo quería poner en libertad. Claro, hermano y hermana, que ya estaba escrito. Claro que esto ya estaba escrito por Dios proféticamente, pero de todas maneras, los que no creyeron fueron un instrumento para que se arrepintieran. Dice, mas vosotros, dice en el versículo 14, negasteis al santo
y al justo. ¿Cómo lo negaron? No creyendo. Al santo, porque Cristo Jesús ni en el primer pacto, ni en el segundo pacto, se le conoció pecado. Cristo Jesús, en todo el momento que estuvo en el cuerpo humano, vuelvo a repetir, como en el primer pacto, de los 30 años para atrás, se sujetó al primer pacto y al culto. Y una vez que se bautizó, de igual manera en el segundo pacto, fue santo, fue consagrado a Dios, no se le conoció pecado. Por eso dice, ustedes mataron al santo y al justo, que justo viene de justicia, viene de tener los mandamientos de Dios y practicar los mandamientos. Y como diciendo, ¿qué pecado había en él? Como muchas veces Cristo Jesús dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Ábranme la Biblia, maestros de la ley, ábranme la palabra y díganme, ¿quién me puede redarguir de pecado? Pero Cristo Jesús les decía, ustedes son pecadores, hipócritas, ustedes son... Y les señalaba el pecado, mas a Cristo lo blasfemaban, le inventaban calumnias. ¿Por qué? Porque no le podían señalar pecado. Por eso es que aquí Pedro está exaltando al justo, al santo, que les vino a mostrar y que guardó el primer pacto. Y pediste que se les diese a un homicida, Barrabás. Y mataste, dice aquí, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Qué hermosas palabras tiene Dios cuando habla Dios por medio de un verdadero siervo. Y mataste al autor de la vida. El autor, recuerde que pues cuando nosotros vemos alguna película, ponen el nombre del autor que protagoniza la historia o la película como el autor principal de esa película. De igual manera, Cristo Jesús vino a ser el protagonizador, el autor de la vida. Y créame, ¿cuál es la vida? ¿Qué dijo Cristo Jesús? Imítenme. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí les dejo el camino. Vino a ser el autor. Cristo Jesús, fíjense bien, jamás estuvo en la carne. Cristo Jesús nos puso el ejemplo de una muerte total al mundo y una consagración a Dios. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz y obediente a su Padre hasta la muerte de cruz. Entonces, es el autor de la vida porque Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el que nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida. Entonces, es el primogénito que Dios permite que no se aferra al ser igual a Dios, sino que se despoja de todo, tomando forma humana y nos viene a mostrar en la sangre, en el cuerpo, cómo fue acreedor de todos los mandamientos que hoy se nos pide y cómo se deleitó y se gozó en la obra que el Padre le encomendó. Y que Él es el camino y es el autor. Por eso aquí está dando testimonio. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Fíjese bien otra vez, nuevamente, medite. ¿Cuántas citas bíblicas hay, bendito hermano y bendita hermana, para mostrar que Jesús no es Dios, que es el Hijo de Dios, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos? Porque recuerde que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, una cita bíblica en donde cuando Judas desacompletó el 12º cuerpo de Cristo, o los 12, recuerde que escogieron a uno y que tenía que tener las características
del que puedan escoger, tenía que haber estado desde el principio, desde que Cristo Jesús fue bautizado en el bautizo de Juan, hasta que fue entregado y vieron a Cristo y lo palparon y lo tocaron. Es muy importante porque estos varones que principian el Evangelio dan testimonio de haber visto cómo aprendieron a Cristo, de haberlo visto muerto, de haberlo visto en la tumba y después de haberlo visto resucitado. Porque aquí ya está hablando precisamente Pedro, está penetrando, fíjese bien, la astucia de Dios por medio de un varón para evangelizar. Yo le decía la vez pasada que no es lo mismo evangelizar a un gentil que a un judío. Aquí también podemos aprender, no tener miedo cuando nos toque el privilegio de poder evangelizar a un judío que tiene el Pentateuco, que tiene la Torah, sin temor y sin miedo. A evangelizarlo con el conocimiento del primer pacto y introduciendo y dando testimonio siempre a Cristo. Claro, recuerde, no es nuestra sabiduría. Recuerde que el que habla es el Espíritu Santo. El que es astuto es el Espíritu Santo. Y fíjese cómo está penetrando Pablo, o más bien Dios, cómo está penetrando para llegar a tocar los corazones y cómo los está con autoridad, señalando de pecado, no para que se pierdan, no para hacerlos sentir mal, porque recuerde que Dios primeramente vino a su pueblo. Y aunque haya sido un pueblo que fue un instrumento para que aprendieran a Cristo, escrito estaba. La misericordia y la grandeza de Dios era todavía para que fueran perdonados. Dice, entonces, y mataste al autor de la vida, quien ha resucitado de los muertos, Dios, de los cuales nosotros somos testigos, dice, y por fe en su nombre, a que vosotros veis y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Bueno, bien, este versículo 16, bendito hermano y bendita hermana, pues lo explicaré en la enseñanza número 9, si Dios me lo permite, mañana. Se nos ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra haya llegado hasta su corazón y deseo que la gracia y la paz estén con ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias hermanos, gracias hermanas.